amigo rebelde Leopoldo, ¿cómo anda? Igualmente. Bueno, queremos saber su opinión sobre esto que estamos sufriendo. Esa es la realidad de este juego, estos manejos que nos están haciendo, tratando de descerebrarnos de Nisman, de Maldonado, de todo esto, ¿no? Bueno, efectivamente es un juego perverso que integra todo esto que seguramente ustedes venían comentando antes de que iniciáramos esta conversación, que tiene que ver con la posverdad, con instalar un enemigo interno. Efectivamente, el caso Nisman y el caso Maldonado se han entrelazado, no porque estuvieran vinculados temporalmente, que no lo están, pero sí porque una circunstancia se agregó a otra en términos temporales. Concretamente, el 28 de mayo de este año, el diario Clarín, en una nota titulada "Las nuevas pericias sostendrán que Nisman fue asesinado", cuando ni siquiera todavía se había constituido la Junta de Peritos de la Gendarmería, no usaron condicional de ningún tipo, no decía sostendrían. Me dio pie para ponerme un poco a hurgar, digamos, desde dónde salía esa información, qué tenía que ver con la realidad. Y ahí fui percibiendo que el gobierno, y además recibiendo información en ese sentido, estaba presionando muy fuerte sobre la conducción de Gendarmería para direccionar ese peritaje. Cuando sobreviene el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, esa presión se transforma en una negociación donde la Gendarmería, o la conducción de la Gendarmería para ser más preciso, aseguraba el resultado del peritaje, y a su vez el gobierno se comprometía a proteger a quienes habían participado de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La señal de ese trueque la dio Patricia Bullrich cuando fue al Senado, más allá de que mintió de punta a punta a los senadores, diciendo de que Nochetti había pasado por el lugar a saludar, y tantos otros disparates. Lo más concreto fue cuando dijo: yo no voy a permitir que tiren a un gendarme por la ventana, y agrega: yo me la banco. En un mensaje claramente mafioso, que estaba precisamente dirigido a ratificar públicamente el pacto que tenía con la cúpula de Gendarmería, porque ningún ministro se tiene que bancar nada, los ministros tienen responsabilidades funcionales, punto. Bueno, y así estamos. Finalmente apareció el famoso peritaje de la Gendarmería con el libreto que le habían dado, y seguimos sin resolver el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es paradójico que la Gendarmería, 3 años después de la muerte de Nisman, diga que ya tiene resuelto el caso, y a 50 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado no haya aportado nada para resolver ese caso. Sí, aparte Leopoldo, estamos hablando con Leopoldo Moró, cómo la Corte Suprema también se lava las manos, ¿no? Porque ahora dice que no concordaba o no firmó nunca lo que sí ya había salido a la luz, que era el primer informe de los forenses, ¿no? De que no había pruebas de homicidio. Bueno, lo que pasa es que desde el momento en que se produjo la muerte de Nisman, los poderes dominantes, y más concretamente, para poner nombre y apellido, el Grupo Clarín, que está en una campaña de revanchismo desenfrenado contra la expresidenta, el Mossad, los poderes internacionales, los fondos buitres, que ejercieron una muy fuerte presión en este sentido y que eran uno de los que lo financiaban a Nisman, se han propuesto sí o sí, de la manera que sea, cambiando carátulas de expedientes judiciales, inventando expedientes judiciales, inventando pericias, tratar de imputar a la expresidenta por la muerte de Nisman. Y eso, por supuesto, involucra a mucha gente, y otra se asusta. Yo no sé si la Corte actuó asustada o porque está involucrada, porque la verdad fue vergonzoso. Yo me acuerdo
que las conclusiones del peritaje del cuerpo médico forense se las entregó en manos, cuando estaba el resultado, quien había coordinado esa labor, que es el ex decano del cuerpo médico forense, a Lorenzetti. Lorenzetti fue el que lo designó para que coordinara esa labor al ex decano, y ahora dicen que no tenían nada que ver. Pero bueno, ese es el miedo que meten los grupos dominantes, los medios hegemónicos, a jueces, a dirigentes políticos, en fin, es la metodología que se sigue. Leopoldo, pero da la sensación que no se puede hacer nada contra esta gente, porque Lorenzetti es el mismo que dijo, con total desfachatez, que la causa por el atentado a la embajada de Israel estaba solucionado, estaba arreglado. Sí, a ver, yo no soy pesimista, en realidad creo que la historia avanza inexorablemente, creo que también hay que ayudarla a avanzar. También podríamos haber tenido en otras épocas muy duras del argentino una mirada pesimista, pero sí creo que estamos frente a grupos dominantes que han encontrado la vuelta para que los generales mediáticos sustituyan generales entorchados, y que eso plantea un escenario de mayor complejidad, que tiene que ver con el desarrollo de batallas culturales, la dictadura informática, o mejor dicho, informativa, tratando de sustituir a la democracia, nos plantea nuevos desafíos. Pero también veo que hay una sociedad, o por lo menos, mejor dicho, para ser más preciso, una parte de la sociedad que está muy alerta, que está muy atenta. Esta no es la sociedad del 76, tampoco la del 89, que no entendió muy bien de qué se trataba el golpe de Estado económico contra el gobierno de Alfonsín. Esta es una sociedad que ha hecho experiencias, y bueno, una parte de la sociedad las ha asimilado, las ha procesado, así que yo tengo confianza en el sentido de que vamos a poder ir revertiendo esta situación, pero mientras tanto, efectivamente estamos atravesando un momento muy complejo. Si yo recordaba en el bloque anterior una etapa del año 2002, de ámbito financiero, cuando era de Julio Ramos, ¿no? Nada que ver con el ámbito financiero de hoy. Julio Ramos, recordemos, era socio prácticamente de Carlos Menem. La tapa decía, 27 de septiembre de 2002, fue esclarecido el atentado a la AMIA. Sí. Fue esclarecido, es la tapa, lo pueden googlear, le digo a los oyentes, con un montón de explicaciones, en potencial, por supuesto, que era Hezbollah, era Irán, que habían entrado por la triple frontera, que bla, 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 bla. Después se supo que era todo mentira, inclusive el fiscal Nisman había inventado un suicida, al cual desmintió su propia familia, diciendo de que primero que era lisiado, que no sabía, ni siquiera podía conducir un auto, así que, bueno, todo ese tipo de cosas. Ahora, esto también culminó con policías de la bonaerense presos por muchos años, con Carlos Tejeldín, que vendió una camioneta y que se dijo que esa camioneta había explotado, cosa que todavía no está seguro, hasta que llegó un tribunal que dijo que todo era mentira, y toda esta gente se tragó años y años de cárcel y tuvimos que indemnizarlos, porque llegó un tribunal, como bien dice usted, que por lo menos abrió un poco la luz y dijo, bueno, no todo está podrido, hay cosas que hay que rever, y esta gente está siendo ahora juzgada por encubrimiento al atentado a la AMIA. Claro, pero fíjense ustedes que, curiosamente, ese proceso no existe para los medios. Claro. Se está desenvolviendo ya hace varios meses en el Tribunal Oral Federal, y los medios no hacen mención a la cuestión. Bueno, porque, reitero, hay una decisión de los grandes medios hegemónicos de direccionar el pensamiento o el sentido común de la gente, que lo lleva, obviamente, a tratar con doble vara todos los temas. Y eso hace que otro sector de la sociedad, que tal vez todavía no se ha concientizado en la misma medida, por ejemplo, te diga con muy suelto de cuerpo, en un bar, en cualquier lado, sí, a Nisman lo asesinaron, incluso se transforman en expertos y peritos, etcétera, etcétera, y a esa misma persona cuando le preguntás, bueno, ¿y qué pasó con Santiago Maldonado? Y no, bueno, ahí no sé, por ahí se lo llevaron a Chile, lo tiene escondido Cristina en el bar, en el baño de la casa,
Y bueno, eso pasa con todo, pasa con, por ejemplo, medidas de política económica. La medida del dólar a futuro, en el caso de Cristina, se judicializó y se habla de una asociación ilícita, y el billón de pesos que se han suscrito del EVAC es una decisión de política económica. Los bolsos del sinvergüenza de López son un acto de corrupción. El blanqueo de 35 millones de dólares del hermano del presidente, que no se sabe si no son del propio presidente, es un acto de millonarios que naturalmente pueden blanquear 35 millones de dólares, que por supuesto si lo blanquearon es porque no los habían declarado, y si no los habían declarado hay que discutir cuál es el origen. Pero bueno, todo es así, está tratado por la doble vara de distinta manera. Bueno, Leopoldo, Marcelo, sí. ¿Qué tal, Marcelo? El tema justamente, lo último que estás refiriendo, tiene que ver con una noticia post despido de Roberto Navarro, y es que hay un grupo hoy prácticamente en los portales, se da por cierto que hay un grupo de Mendoza, que es el grupo Terranova, que podría comprar ese 5N y podría comprar los medios que en este momento son por lo menos voces opositoras. Y una de las características es que aquí el tema es Horacio Berbisky y la denuncia que hace a través de los datos que consigue de la FIP. Y lo que dice hoy Berbisky es que eso es lo que enerva especialmente a Mauricio Macri. Lo que vos decís del tema relacionado, digamos, que no tiene trascendencia salvo lo que le conviene al gobierno en términos de hegemonía de los medios, se manifiesta cada vez más hacia una especie de agotamiento de la prensa opositora. Sí, efectivamente, ellos quieren una voz única. Y además es cierto que Macri se enerva porque en esta construcción, en este imaginario que ellos han logrado construir, ellos quieren aparecer como los garantes del orden, de la tranquilidad, que enfrentan a un enemigo interno que está integrado por el kirchnerismo, la izquierda, los inmigrantes, los jóvenes, que eso es lo más grave porque se ha transformado otra vez en peligroso ser joven, los pobres, por supuesto ahora agregan los mapuches y vaya a saber qué cosa más. Y en la otra materia, en donde ellos quieren mantenerse impolutos, es que ellos son la honestidad y todos los demás, los disidentes, son los corruptos, son los mafiosos, etcétera. Sí, de eso se trata justamente. Lo último que te quería decir... No, pero perdóname. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Efectivamente, a Macri lo irrita que alguien demuestre que este es un gobierno que ha sistematizado la corrupción. No es que hay un corrupto. Este es un gobierno que ha sistematizado. La denuncia de Berbisky trasciende el hecho de que el hermano de Macri haya blanqueado esa plata. Macri habilitó ese mecanismo con un decreto que modificó una ley del Parlamento, que fue la ley de reparación histórica, donde se discute el blanqueo, que expresamente había prohibido, previendo estas situaciones, que parientes en línea directa de los funcionarios pudieran blanquear ese dinero. Él lo modifica por un decreto. Y no es solamente los 35 millones del hermano Gianfranco. Entre toda la familia Macri, parte de la familia Aguada, Nicky Caputo, han blanqueado 3.000 millones de pesos, o sea, alrededor de 180 millones de dólares. Más Marcos Peña, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces, ellos para mantener este blindaje necesitan una voz única. Te quería decir, por mi parte, lo último que quería un comentario tuyo. Infobae de repente, a partir de la entrevista a Cristina, ha tomado nuevas fuerzas, ¿no? Es como si Haddad tomara más viento en la camiseta, y hoy en Infobae hay una nota de Tenenbaum referido a que en una encuesta que no dan a conocer quién es la empresa encuestadora, le da
a Bullrich, 7 puntos por arriba a Cristina. Esta operación, porque obviamente cuando alguien dice son los más creíbles, es la encuestadora más importante y no te digo quién es, no tengo dudas que se convierte en una operación. Esas son dudas mías. La pregunta es, ¿cómo se desbarata cuando sabemos cómo funcionan las encuestas con respecto al animus votanti de los ciudadanos? A ver, en primer lugar, hay que tener en claro que hoy, precisamente hoy, los grandes diarios de la Argentina y los que están alineados con la defensa del gobierno iniciaron la campaña electoral. Hoy Clarín, Nación iniciaron la campaña electoral en favor de Cambiemos. Los editoriales, los títulos y las noticias están desplegadas como si se tratara del acto de inicio de campaña. Y en el caso de los medios, y en esto puede incluirse tal vez la nota de Infobae, efectivamente es así. A diferencia de las PASO, donde no daban a conocer encuestas, si vos recordás, sí, que por primera vez, un domingo anterior a la elección, desde el 83 hasta aquí, los dos grandes diarios resolvieron no publicar las encuestas, sí, porque las encuestas daban que Cristina ganaba la elección. Efectivamente ahora se han decidido a transformar esos diarios en voceros de notas encuestadoras para tratar de instalar la idea del exitismo, del triunfo, etc. Bueno, ¿cómo se desarma? Y mira, aunque parezca muy infantil mi respuesta, nosotros no tenemos que ir, y además hicimos bien en no hacerlo, al terreno que ellos no quieren llevar, que es el terreno de la pelea mediática, el terreno de la pelea en Comodoro Pi. Nosotros, para dar vuelta a esto, lo que tenemos como herramienta esencialmente es la militancia, los ciudadanos que han entendido la naturaleza que tiene este gobierno, que se dan cuenta que quiere poner en riesgo la paz social y que además está poniendo en riesgo las instituciones democráticas, y con esa herramienta trabajar en los barrios, trabajar en las universidades, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las fábricas. Y no nos fue mal, porque ganamos en agosto contra toda esta concentración de poder, y en realidad yo digo que ganamos con un celular de Cristina y la militancia. Sí, es así, es así. Leopoldo, yo le quiero hacer, volviendo a los temas anteriores de corrupción, de justicia, de todo lo que vemos que falla aquí en la Argentina, no estamos aislados del mundo, al contrario. Le quería preguntar, mi idea es que esto es cuestión de realpolitik. Desde un principio se buscó un culpable, estoy hablando de los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA sobre todo, y se siguió sobre eso, pero con la anuencia de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, y la anuencia de Israel, a quienes les convenía y les sigue conveniendo hasta cierto punto tener como enemigo número uno en el mundo a Irán. Ahora se presentó Corea del Norte un poquito. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, en aquella coyuntura puede haber sido así. Yo de todas maneras creo que Irán tiene muchas explicaciones que dar respecto al tema de la AMIA. De todas formas, Estados Unidos cambió esa mirada cuando, precisamente por razones de realpolitik, le convino avanzar en un sentido diferente, cuando Obama propició, con el acompañamiento de varios países de Europa, precisamente hace 3 años atrás, el acuerdo nuclear. Por supuesto que esa decisión de Obama no provocó que ningún fiscal de Estados Unidos lo imputara a Obama por traición a la patria. Nadie le hizo un juicio, no hubo un Nisman que lo denunciara a Obama. Pero acá sí, porque la influencia de Netanyahu y del Mossad no tiene el mismo significado acá que en Estados Unidos, a pesar de que ustedes recordarán que en consonancia con la denuncia de Nisman, Netanyahu visitó el Congreso norteamericano en un hecho inédito, invitado por la derecha norteamericana, para hacer un discurso en el Congreso en contra de la política de Obama. Y en ese momento sí le interesaba a la derecha israelí volver a actualizar la idea de Irán como Estado terrorista.
Y yo creo que la denuncia de Nisman estaba inscripta en todo eso, más allá, reitero, de la responsabilidad objetiva que puede haber tenido o no Irán en el atentado, que, reitero, a mi juicio tiene mucho que explicar. Pero esa es otra cuestión. Pero bueno, mire, es un buen punto para contrastar. Cristina llevó adelante un memorándum para intentar que declararan los presuntos responsables, porque si no, no puede avanzar, como no avanza la causa AMIA. Sí. Porque nuestra legislación determina que para que siga avanzando tiene que haber indagatoria a los supuestos autores. Sí. Obama no hizo ni siquiera un memorándum para eso. Obama directamente tiró por la ventana la política anterior de Estados Unidos y hizo un acuerdo nada más y que nada menos que por la cuestión nuclear. Si no solamente Obama, la Merkel... Merkel, los países de Europa. Claro. Y ningún juez, ningún fiscal, ningún medio importante de comunicación de esos países se les ocurrió plantear que Obama debía ser procesado por traición a la patria. Acá se hizo un acuerdo para tratar de avanzar en el esclarecimiento del caso AMIA, lo ratificó el Parlamento argentino en virtud de las atribuciones que tiene. Irán no lo aceptó. Irán no lo aceptó y lo transformaron en una causa judicial. Por eso digo, estamos... es una situación de opereta. La verdad que lo que está haciendo el Poder Judicial en Argentina, o mejor dicho, un sector del Poder Judicial, es vergonzoso. Lo que hizo este juez Otranto es un bochorno. Ya debería estar en juicio político. Además, por supuesto, el nuevo juez lo que tiene que hacer urgente, de inmediato, es pedir el peritaje de los teléfonos de Nochetti y del propio Otranto, porque son dos de los que actuaron en el encubrimiento de esta situación. En esto yo soy pesimista, lo lamento. Me alegra tener un político como usted que sea optimista, porque tiene fuerza para esta lucha. Yo en esto, sabiendo que el jefe judicial del país es un tal Lorenzetti, lamentablemente no veo como... No, pero sin embargo, yo no es tampoco que sea optimista. Trató de mantener una posición de cierto equilibrio frente a esto. Pero fíjese, a pesar de todo, a pesar del encubrimiento descomunal y repugnante que llevó adelante el gobierno, a pesar de las maniobras de los grandes medios que han sembrado pistas falsas, etcétera, etcétera, a pesar de todo eso, nos estamos acercando cada día más a saber la verdad sobre lo de Santiago Maldonado. Pero no la verdad que se supo el primer día, sino cada vez estamos más cerca de poder dilucidar quiénes fueron los responsables. Y hay dos tipos de responsables. Seguramente los que fueron ejecutores en el territorio, en el momento, el grupo de gendarmes, y Pablo Nochetti, que fue el que planificó, el que incitó y el que verificó la ejecución de ese operativo que ha dado como resultado la desaparición forzada de Santiago. No estamos muy lejos de eso. Piense usted, y reitero, no es para abonar un optimismo, digamos, ingenuo, pero hace 50 días atrás nos habían dicho que la Gendarmería no tenía nada que ver, que no se habían acercado al río, que Maldonado no estaba en el lugar, y a partir de ahí, bueno, todas las mentiras, las falsedades, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estamos más cerca, mucho más cerca. Última pregunta, sí. Estamos hablando con Leopoldo Morón. Llegan muchos WhatsApp, de Daniel Rosenberg de México. ¿Qué quiere decir Moró con que Irán tiene mucho que explicar? No, yo lo que quiero decir es que no le podemos hacer el juego a quienes quieren hacernos aparecer como cómplices de una determinada circunstancia, descartándola de antemano. Yo creo que Irán es una fuerte hipótesis de sospecha respecto a lo que pasó en la Argentina, con el caso de la AMIA. Fue la única hipótesis seguida, digamos, aparte. Bueno, es una fuerte hipótesis de sospecha. Así como es evidente, desde el primer minuto, que la Gendarmería era la hipótesis principal en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ahí está. Una cosa más, Leopoldo. Lo exprimimos en sí, estamos exprimiendo. No hay problema. De repente Jorge Asís se convierte en un personaje mediático que dice que este es un gobierno delivery.
y que tiene que ver específicamente con seguir las instrucciones de Joe Lewis, de Benetton, entre otros, para conseguir específicamente que no se renueve la ley sobre los territorios de aborígenes o originarios. Y la verdad que tiene razón. Y tiene razón. La pregunta es específica, porque Asís está públicamente en 2 programas, con Alejandro Fantino, como dice Berbisky, con el relator de fútbol de Boca, y por otro lado con el personaje pelado, que no me acuerdo bien cómo se llama, con Sergio Bernstein. Y realmente la pregunta es, ahí está América, está el grupo Villa Manzano, y tiene determinada libertad para decir algo que todos nos volvimos un poco pro Asís. ¿Hay algún juego en particular en eso? No, yo creo, a ver, los medios tienen ventanas, claro. Más allá de que tienen líneas editoriales genéricas que son las que se imponen, pero tienen ventanas. Y yo creo que Asís está utilizando muy inteligentemente esa ventana para marcar cuestiones que efectivamente, por lo menos en lo que a mí respecta, coincido mucho. Esta es una, porque efectivamente yo creo que la desaparición forzada de Santiago, o el operativo que culmina con esa situación, tiene que ver con este concepto de un gobierno de ricos que solo escucha a los ricos. Y lo digo no en un plano teórico. Todo esto arranca, muchachos, cuando el año pasado el señor Macri va a pasar sus vacaciones a la casa de Lewis. Allí lo imponen de las dificultades que están teniendo estos grandes terratenientes. Él vuelve y da órdenes al Ministerio de Seguridad para que a sus amigos le resuelvan el problema y para que efectivamente esta ley no sea prorrogada. De esas órdenes que da Macri, escuchando a sus amigos ricos, como los escucha también en otros terrenos, surge toda esta operación que culmina en esa situación, porque esto arranca en enero de este año con las primeras represiones que conduce en persona Pablo Nochetti, acomodan a la justicia federal al concepto de que de ahora en más no se van a respetar las garantías constitucionales y se va a perseguir a los mapuches aunque no haya orden judicial. Imagínate vos parándote frente a un pelotón de gendarmería y diciéndole a los gendarmes, bueno, ustedes pueden actuar como quieran porque acá no hace falta más orden judicial, etcétera, etcétera. Es lo que desata la cacería, esta es la palabra, y de la cacería resulta la desaparición forzada. Si seguimos esta línea, no hay duda de que Asís tiene razón. Esto arrancó de esa manera, con Macri escuchando a sus amigos ricos. En este caso, no para hacer un negocio de los tantos que se están haciendo, sino para defenderle los intereses, no tengas ninguna duda. Y entre otras cosas también, y me voy a arriesgar a decirlo, esta situación ha puesto a la gendarmería bajo un escenario, o en un escenario que la ha desprestigiado. La gendarmería tenía cierto grado de prestigio, que lo había recuperado cuando el gobierno de Alfonsín la desligó de la conducción del ejército y la transformó en un cuerpo autónomo. Y la gendarmería tuvo una actuación destacadísima en la defensa de la democracia cuando la sublevación de los cara pintada. Y había logrado cierto prestigio. Ese prestigio lo llevaron al barro. Macri y la Burlich, haciéndola hacer un peritaje que parece una película de James Bond y es una vergüenza, y empujándola hacia la desaparición forzada de una persona. También la gendarmería tiene que reflexionar sobre la importancia o el significado, mejor dicho, que tiene estar conducido políticamente por un gobierno que no tiene límites.
Y con respecto a lo que preguntaba acá Marcelo, Leopoldo, yo estoy recordando esto cuando este muchacho Santiago del Moro dice, acá están todas las voces en su programa. Lo que se olvida decir que hay 9 voces que van para un lado y queda una, esa ventana que decía Leopoldo Moro, del otro lado. Bueno, ahí tenemos que reconocer que tenemos un kamikaze fantástico que es Gustavo López, que Gustavo se arremanga y va y trata de dar pelea en ese programa, ¿no? Y yo creo que alguien lo tiene que hacer y Gustavo lo hace. Eso es cierto. Y más allá de lo que hace Leandro Santoro en otros programas, donde parece un león peleándose contra los demás. Tengo que dar una noticia, falleció María Julia Alzogaray, ¿algo para decir, Leopoldo? No, nada. A ver, frente al fallecimiento de una persona, a mi juicio, o mejor dicho, no hay juicios de valor que emitir. Perfecto. Bueno, Leopoldo, muchas gracias por haber sido entrevistado aquí en Radio Rebelde. Como siempre, va a tener abierto, por supuesto, el micrófono. Y bueno, un gusto y la alegría está en la lucha, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Un abrazo a los dos. Chao, chao. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.